ecografía Doppler en el campo netamente de la obstetricia. ¿Sí? Entonces, esta ecografía Doppler nos va a permitir estudiar la circulación uterina y fetal durante toda la gestación. Es una técnica simple. Su mayor ventaja consiste en que no es invasiva. Eso es lo mejor que tiene el Doppler. No es invasiva. ¿Sí? Al no ser invasiva, al no tener ningún riesgo, puede repetirse las veces que queramos. ¿Sí? Entonces, su papel preciso de este método en el seguimiento obstétrico de las pacientes de alto riesgo. Si bien habíamos dicho que en el primer trimestre a todas las pacientitas vamos a hacer ecografía Doppler de las uterinas, ¿verdad? Precisamente ese va a ser un antecedente para encasillar a nuestra paciente si está en un alto riesgo obstétrico o no lo está. ¿Ok? Bueno, como uno de los parámetros, ¿no? Otro es la edad, otra es la obesidad, otras son los antecedentes obstétricos, ¿no? Las enfermedades de base, ¿no? Todos ellos cuentan para ir catalogando a nuestra paciente como un alto riesgo obstétrico. ¿Ok? Pacientes que tuvieron preeclampsias anteriores, entonces sí son de alto riesgo. ¿Sí? Pacientes que tuvieron fetos con restricción de crecimiento, sí, también son pacientes de alto riesgo. Pacientes con hipoxia o signo de hipoxia en el feto que hayan tenido. Entonces, todos estos datos también nos va a ayudar a diagnosticar el Doppler. ¿Sí? No es bueno, no tiene valor por eso, hacer un pesquisaje en la restricción de crecimiento. ¿Qué quiere decir? De todas las embarazadas, a todas hacemos Doppler para ver si hay restricción. Ese no es un buen método. ¿Sí? Solamente vamos a hacer Doppler a las de alto riesgo. ¿Ok? No a todas, no a todo el universo. Importante, no exponer al embrión y feto al ultrasonido de energía indebidamente perjudicial. ¿Qué habíamos dicho? La frecuencia cardíaca en el primer trimestre temprano, ¿se lo mide con el Doppler espectral? No, ¿verdad? Entonces, no exponer indebidamente. ¿Sí? Solamente para esto, el modo M es suficiente, ¿verdad? Cuando esté clínicamente indicado, cuando los niveles de energía sean lo más bajo posible. ¿Qué otra cosa le agregarían acá? Estamos hablando indebidamente, estamos hablando que tiene que estar clínicamente indicado, niveles lo más bajo posible. ¿Qué más le agregarían? A ver, pensemos un poquito. Señora, usted tiene que hacerse. Estoy indicando, está debidamente. Los niveles de energía que voy a utilizar van a ser bajos. ¿Y qué más? ¿Cuál sería el cuarto factor? ¿Me quedaré 5 horas? Eso, tiempo. ¿Ok? El tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros en el equipo tenemos un índice térmico. A mayor uso, ¿sí?, del Doppler espectral, sobre todo, mayor índice térmico, mayor generación de calor focalizada, porque estamos utilizando en un lugar determinado. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto,
el índice térmico no debe sobrepasar de 1. ¿Ok? Pase, doctor Berta. Entonces, el tiempo de exposición debe ser lo más breve posible. Por lo general, no más de 5 a 10 minutos y no debe exceder los 60 minutos. Ahora, me dirán, pero si la ecografía Doppler se tarda, se demora. Pues sí, como la ecografía morfológica, ¿verdad? Que demorábamos, tardamos. Pero lo hacemos por partes. Entonces, nosotros cuando estemos valorando estrictamente algún vaso, no tendremos que sobrepasar esto. Si en sí todo el estudio va a durar este tiempo, pero el uso, sobre todo, del Doppler espectral, ¿sí?, no tendrá que pasar este tiempo. ¿No? ¿Sí? O sea, podemos ir haciendo el modo M y cuando queremos, ahí recién, después activamos y seguimos. Exacto. No todo el tiempo utilizar el espectral. Cada vasito que vamos viendo que no pase de 16. Ya. Partamos de este concepto. Lo más breve posible. ¿Sí? Partamos de ese concepto. Lo más breve posible. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el Doppler en obstetricia? Para el estudio de la fisiología fetal. ¿Sí? Si bien hay pacientes que no tienen algún criterio de riesgo obstétrico, pero se les puede pedir Doppler. De hecho, en la actualidad está más de moda como un control más pedir Doppler. ¿Por qué? Precisamente para ver esto. Que esté bien la fisiología fetal. ¿Ok? Que no tengamos riesgo. ¿Ok? Obviamente que estará indicadísimo cuando hay sospecha de restricción. ¿Sí? Cuando tenemos un proceso de anemia fetal. En la valoración cardiológica, cuando hay defectos cardiológicos. ¿Sí? Cuando hay gestaciones múltiples, también indicadísimo hacer Doppler. Cuando hay alguna medicación que esté utilizando la mamá, también entonces vamos a hacer nuestra ecografía Doppler. ¿Sí? Cuando algo tengamos de anormal en el monitoreo, ¿sí?, con un monitoreo anormal, sobre todo en la frecuencia cardíaca, entonces está indicadísimo hacer Doppler. ¿Sí? En la enfermedad trofoblástica, sí o sí tenemos que hacer Doppler, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para ver toda esta evolución y cómo está el comportamiento en este ambiente. No se olviden que el ambiente del feto es este, ¿no? Entonces, eso nos da el Doppler, ¿sí? Nos dice cómo se está desempeñando, desenvolviendo este feto en este microambiente. ¿Ok? El aumento consiguiente de los índices, tanto uterinos, placentarios y la hipoxia asociada, explican una serie de ajustes cardiovasculares fetales. Entonces, cuando este ambiente no es el adecuado para el feto, se van a producir cambios hemodinámicos. ¿Con qué fin? Con el fin de que pueda subsistir el feto, ¿no? Entonces, esos cambios cardiovasculares va a ser el principal fenómeno a nivel fetal. Está relacionado con los cambios regionales en la resistencia vascular de diferentes órganos. Durante la hipoxia fetal se produce un fenómeno de redistribución de flujo sanguíneo. ¿Qué consiste la redistribución del flujo sanguíneo? Redireccionar la sangre a favor del cerebro
corazón y glándulas suprarrenales. ¿Ok? Esos tres son los órganos vitales para el feto. Y, claro, en desmedro de pulmón, riñón, vaso, músculo, piel, ¿no? Que van a ser pobremente irrigados. Paralelamente existe un privilegio de circuitos intrafetales, extra e intracardíacos de mayor velocidad y oxigenación, también destinados y por mecanismos no bien estudiados a un mayor aporte de oxígeno a nivel del cerebro. ¿Ok? Una adecuada interpretación. No se olvide, todos somos médicos, ¿verdad? No somos técnicos. Esa es la diferencia médico-técnico. El médico, ¿qué hace? Interpreta. El técnico hace por hacer. ¿Sí? Esa es nuestra diferencia. Entonces nosotros tenemos que interpretar, ¿sí?, adecuadamente. La clínica de cada uno de estos procesos constituye la base de la introducción de la velocimetría Doppler en la práctica obstétrica. ¿Ok? ¿Para qué? Precisamente para tener esto. Un feto viable que llegue lo más próximo a las 37 semanas en que no tenga ninguna comorbilidad o mortalidad. ¿Ok? La introducción de nuevas tecnologías en la práctica clínica requiere demostración de que hay beneficios por su uso. Así se ha visto que el Doppler de las arterias umbilicales se ha correlacionado con algunos resultados perinatales adversos de restricción de crecimiento y muerte fetal. ¿No? Entonces sí hay bastantes estudios que nos dicen que hay correlación con la alteración de los vasos. Los estudios con Doppler permiten la identificación de fetos con riesgo de hipoxia o muerte, ya que evidencian tanto el desarrollo normal de la placenta como los fallos del mismo. El feto con una placenta funcionalmente adecuada, ¿cómo valoramos la funcionalidad de la placenta? Con el Doppler. No debe tener riesgo de hipoxia por causa placentaria, clasificándose como de bajo riesgo. ¿Ok? Un feto con velocidad de flujo anormal tendrá un riesgo alto de hipoxia, requiriendo de una vigilancia estrecha que ayude a tomar las decisiones pertinentes de intervención. Sí o sí. En estas circunstancias se necesita realizar un detallado examen ultrasonográfico de las estructuras fetales. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar primero anomalías. Las anomalías nos dan alteración en el Doppler. ¿Ok? Entonces primero, por eso, siempre hacer una buena ecografía morfológica. Si nosotros detectamos alguna anomalía en el feto, podremos decir que esa es la causa de la alteración en el Doppler. ¿Sí? Y realizar estudios Doppler de otros vasos fetales, cerebral media, ducto venoso y los que fueran necesarios. Todos los índices son indicadores de la resistencia periférica al flujo sanguíneo. Mientras mayor sea el valor obtenido, mayor es la resistencia periférica. Con una resistencia alta, la reducción del flujo al final de diástole puede ser tan grande que puede cesar o invertirse. Eso es lo que habíamos visto en los flujos de alta resistencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con la diástole? Se invierte, ¿no? Se negativiza. Eso es lo que habíamos visto. Si se presenta una enfermedad aguda, materna o fetal,
en el tercer trimestre, el Doppler ayudará a identificar la existencia o no de afectación fetal por el proceso. Entonces, dense cuenta que la ecografía Doppler es una herramienta muy importante. Es más, el tema de Doppler se lo puede aplicar para la parte de hernia. ¿de hernia en dónde? Durante el primer trimestre del embarazo o durante durante el primer trimestre, porque no sé si hay esa posibilidad mediante la morfológica poder encontrar algún tipo de hernia que tenga. No se va a modificar el Doppler ahí, ¿no? No se va a modificar. Pero eso detectable en la hernia durante la morfológica. Estamos hablando de qué tipo de hernia. Una abdominal. O sea, estaríamos hablando de una gastrosquisis o un falocel. O estamos hablando de pared abdominal. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil primero de diagnosticarla la hernia de pared como tal. A no ser que haya un síndrome. ¿Sí? Que hay un síndrome donde no tiene musculatura la pared abdominal. ¿Sí? Entonces, todos los órganos están en contacto con la piel. ¿Sí? Pero aún así no nos va a alterar el Doppler, ¿no? Pero después de diagnosticar una hernia como tal de pared, no. Muy poco probable, ¿no? Entonces, si tenemos una disminución en los movimientos fetales, con un estudio Doppler normal, no deberemos pensar en una hipoxia, ¿no? Lo más probable será que hay una infección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Doppler está normal. El Doppler nos dice que hay una buena circulación. Eso sí, no nos dice si hay o no hay presencia de infección. ¿Ok? La dilatación de las arterias cerebrales, por ejemplo, nos va a sugerir una hipoxia fetal. ¿Sí? Y si a la hipoxia fetal nos acompaña un corazoncito que esté dilatado, entonces vamos a estar frente a una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un aumento del flujo reverso en la vena cava inferior? Habíamos dicho, ¿verdad? ¿Las venas tienen pulsaciones? ¿Y acá qué está pasando? Hay una vena cava inferior y una umbilical que están teniendo pulsaciones. Entonces, eso nos sugiere que hay también un fallo cardíaco. No es normal, habíamos dicho, que encontremos pulsaciones en los vasos venosos. ¿Sí? Un flujo aórtico ausente o invertido nos indica una hipovolemia severa o vasoconstricción periférica. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que dan lugar a que nuestro Doppler salga errado? Primero, edad gestacional. En el embarazo normal, los índices de resistencia disminuyen al aumentar la edad gestacional. Sí, eso es cierto. Vamos a empezar con unos índices altos y a medida que avance la edad gestacional van a ir bajando. Eso es lo normal. ¿Sí? Entonces, vamos a tener error en nuestra ecografía Doppler cuando tengamos movimientos respiratorios fetales. ¿Qué quiere decir entonces? Que la ecografía Doppler no se realiza cuando hay movimiento respiratorio fetal. Los índices se modifican al variar la presión intratorácica fetal. La frecuencia cardíaca, también la frecuencia cardíaca fetal tiene que estar entre 120 y 160, como sabemos.
Si está con una bradicardia o si está con una taquicardia, nos va a alterar también nuestros índices. ¿Ok? El sitio donde se realiza el estudio. En algunos vasos pueden existir variaciones de los índices según el sitio donde se realiza el estudio. Por eso es que la técnica que vamos a ver es muy estricta en decirnos a qué nivel hay que colocar el volumen de muestra para valorar cada vaso. ¿Ok? Se ha reportado que en la arteria umbilical los índices son más bajos a nivel de la inserción placentaria que a nivel de la inserción fetal. Cuando se está tomando el flujo de la arteria umbilical lo más próximo al feto, es más resistente el vaso. Cuando se está tomando más cerca a la placenta, es menos resistente. Es por eso que no se toma ni cerca a la placenta ni cerca al feto, sino en un asa libre. ¿Ok? Variabilidad entre observadores. Si nosotros realizamos, la doctora, un muestreo de un vaso y la doctora el mismo muestreo del mismo vaso, ¿sí? Vamos a tener una alteración entre 9 al 25%, ¿no? Y si la misma doctora valora el vaso 2 veces, va a tener una alteración entre 5 a 10%, ¿sí? Una variabilidad. Entonces, por eso se recomienda siempre apegarse a la técnica. ¿Para qué? Para que esta variabilidad disminuya. ¿Ok? Siempre apegarse a la técnica. Estados conductuales fetales. Hay fetitos que se mueven muchísimo, ¿no? Más de lo normal. Entonces, con otras causas. Mayor viscosidad de la sangre. Si la mamá ha sido sometida a algún tipo de anestesia, ¿sí? O si también está utilizando algún tipo de fármacos. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando dice fármaco, ¿como cuál? Puede ser algún fármaco que esté utilizando como los tocolíticos, puede estar utilizando algún otro tipo de fármaco, ¿sí? Antihipertensivo, ¿no? Dependiendo qué tipo esté utilizando. No, que nos pueda dar... Digamos, cuando dice fármaco, digamos que la paciente esté con antibiótico justo cuando se le está haciendo... No, el antibiótico no afecta. No tiene un fármaco que vaya efecto a la circulación. Claro, no tiene... O depresores, ¿no? Claro. Si la mamá está tomando algún medicamento para epilepsia, para presión. Ay, claro, son depresores, pues, ¿no? Y están indicados, pues, ¿no? A, B o C, ¿no? Dependiendo riesgo-beneficio y eso, pues, ¿no? Si la mamá ya tuvo preeclampsia antes y está tomando, por ejemplo, alfa-metildopa, para eso tiene que avisarnos. Claro, tenemos que saber los antecedentes, claro que sí, claro. El tipo de medicación que esté recibiendo, ¿no? Claro, el tipo de medicación. Los vasitos que vamos a valorar entonces en la parte de la ecografía Doppler va a ser las arterias uterinas, las arterias umbilicales, la arteria cerebral media, el istmo aórtico, el ducto venoso, ¿sí? Para ver dónde está la falla que tenemos a nivel vascular materno fetal. ¿Ok? ¿Qué quiere mi doctora? ¿Esta? Uterina, umbilical, cerebral media, istmo aórtico y ducto venoso. ¿Sí? Esos son los vasitos que vamos a estudiar. Bien. Todo el desarrollo, ¿sí? Todo el desarrollo fetal está en completa relación con la mamá. ¿Sí? No es un individuo aislado, ¿verdad? Lo que pase con la mamá, sí o sí, le va a afectar al feto en su desarrollo. ¿Ok? Entonces,
¿Dónde se origina la arteria uterina? ¿Rama de quién es? ¿De cuál ilíaca? ¿Interna o externa? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Pues ahí Ahí dice, ¿no? Bien. Tenemos acá nuestra aorta, ¿verdad? La aorta se va a dividir en ilíacas, ¿no? La ilíaca va a ir en ilíaca interna, ilíaca externa, ¿verdad? Una ramita de la ilíaca va a ser la arteria uterina, la que va a ir en dirección al cervix y de ahí va a tomar un trayecto ascendente, ¿sí? La ramificación, ¿sí?, de la arteria uterina, vamos a tener las arterias arcuatas, ¿verdad? Que precisamente van a ir a rodear toda la musculatura del útero. La uterina del lado derecho va a dar una rama anterior y una rama posterior. Y la uterina del lado izquierdo también. Y esas se van a ir a unir. Hacen unos arcos, ¿verdad? Por eso se llaman arcuatas o arqueadas, ¿sí? De esas arterias arcuatas que están ubicadas en el miometrio, ¿no? Se van a ramificar unas arterias que son las radiales, que van a ir de forma centrípeta o centrífuga. Centrípeta en relación al útero, ¿no? ¿verdad? Entonces van a ir en dirección al endometrio, se van a ir hacia la cavidad uterina. ¿Ok? De estas ramitas radiales se van a originar las arterias rectas y también las arterias espirales. Estas arterias espirales, como ustedes ven, están ubicadas ¿dónde? En el endometrio. ¿Sí? Bien. Cuando esta cavidad uterina no ha tenido una fecundación, ¿qué pasa? se descama. Eso se descama. Y junto con este endometrio, ¿quiénes se caen? Esas, las arterias espirales. ¿Sí? Eso es un ciclo normal de 28 días. ¿Sí? Bien. Aquí nuevamente tenemos otro esquema. Habíamos dicho que una ramita de la arteria ilíaca interna va a ser la uterina, y esta uterina nos va a dar las ramas arcuatas, que nos van a dar las arterias radiales y luego las espirales, ¿sí? Que van a estar ubicadas a nivel del endometrio. ¿Ok? ¿Quedamos bien? Esta parte entonces de acá para acá es endometrio y de acá para acá es miometrio. Músculo y capa funcional. ¿Bien? Ok. Entonces, la parte que vamos a estudiar con el uso del Doppler de las arterias uterinas precisamente es esto. Las arterias espirales. Y ustedes me dirán, pero ¿y entonces por qué hacemos el Doppler de la uterina si es que queremos o vamos a estudiar este territorio? ¿Qué habíamos dicho en la anterior clase? Si hacemos el estudio de un vaso, vamos a ver también lo que está pasando por delante, ¿verdad? Entonces, esta es la uterina y esto está delante de la uterina, ¿verdad? El flujo está viniendo así, ¿verdad? Entonces, que por eso hacemos el estudio de las arterias uterinas. ¿Ok? Bien. Para el logro de un embarazo normal es necesario el desarrollo adecuado de la circulación uteroplacentaria. Esta circulación, que tiene que ser normal, adecuada. ¿Ok? Un 80% de la irrigación del útero grávido proviene de las arterias uterinas. ¿Ok?
a nivel de la unión istmo-cervical se divide durante su recorrido. Las arterias uterinas se van a ramificar en 8 arterias arcuatas, ¿sí? Ahí están. Y esas arterias van a ser las que van a ir rodeando el útero. Luego se va a transformar en arterias radiales, centrípetas, que penetran la pared uterina y a nivel del tercio medio del miometrio dan lugar aproximadamente a 200 arterias espirales. ¿Ok? Bien. Nuevamente entonces ahí está todo el recorrido que hacen las arterias arcuatas. Esta es una uterina, esta es otra uterina. Y aquí, ¿no? Es como un anillo que van a ir a formar entre ambas arcuatas de ambos lados, tanto anteriores como posteriores. ¿Ok? Nuevamente ahí, ¿sí? Miometrio, endometrio, ¿no? Bien. Una vez que ha ocurrido esa fecundación, ¿sí? Vamos a tener un tipo de tejido, que es el que va a rodear el saco gestacional. ¿Cómo se llama ese tejido? Trofoblasto. ¿Sí? Ese tejido que rodea el saco gestacional se llama trofoblástico. Entonces, junto a esa nidación que vamos a tener una invasión trofoblástica. Esa invasión trofoblástica, ¿sí?, se va a dar en 2 etapas. Una etapa que va a ser solamente superficial, si ustedes quieren llamarlo así, que va a ser a nivel decidual, ¿sí? Y otra etapa posterior, una etapa primaria y una etapa secundaria, si ustedes quieren llamarla, ¿sí? Y esta etapa secundaria de la invasión trofoblástica se va a realizar hasta el miometrio. ¿Ok? Entonces, la primera fase lo hace solamente la invasión a nivel decidual y la segunda a nivel miometral. ¿Y qué va a pasar con esa invasión trofoblástica? La invasión trofoblástica precisamente se va a dar a nivel de las arterias espirales. Estas arterias espirales van a sufrir un cambio en su estructura arterial propia, ¿verdad? Todas las arterias tienen una estructura muscular, ¿cierto? Que va a ser reemplazada por tejido trofoblástico, que es de tipo fibrinoide, un tejido laxo, no firme como es el músculo, ¿sí? Entonces, por esa invasión que van a tener, van a disminuir notoriamente la resistencia precisamente de estos vasitos. Al disminuir la resistencia de las arterias espirales, entonces, generalmente todo el útero o toda la circulación uterina va a descender. Entonces tenemos una invasión trofoblástica adecuada, exitosa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va pasando, ¿no? Viene el huevito, se va implantando, se va anidando y fíjense cómo este tejido que tenemos aquí va a ir invadiendo, ¿qué parte? La decidua. ¿Ok? Ahí está. Miren cómo va invadiendo. Se anida acá y ese trofoblasto que está rodeando el saco gestacional va a ir invadiendo la decidua. Esta es la parte decidual, ¿no? Habíamos dicho esta es la parte del miometrio, ¿no? Entonces va a ir invadiendo la decidua y va a ir cambiando la morfología precisamente de las arterias espirales. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Entonces, va cambiando esa morfología de las arterias espirales y vamos a tener unas arterias espirales dilatadas. ¿Sí?
Durante las fases precoces del embarazo, las células del trofoblasto invaden este espacio e interrumpen la pared de las arterias espirales como parte del proceso de formación de la placenta. Ahí está. Esta es una arteria espiral que tiene su paredcita muscular. ¿Y qué está pasando con el trofoblasto? Está sustituyendo este tejido, ¿sí? Está siendo sustituido por el trofoblasto. ¿Ok? Habíamos dicho, primero, la primera invasión trofoblástica se va a limitar a esta zona. ¿Qué se llama esta zona? Deciduo. Ya cuando tengamos la segunda invasión trofoblástica, va a invadirse más aún el miometrio. ¿Ok? Ahí tenemos. Esta es la arteria de la mamá, ¿no? La arteria espiral. ¿Sí? Esta es la sangrecita de la mamá que está yendo hacia el trofoblasto. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo este trofoblasto está sustituyendo toda la arquitectura, ¿sí?, de las arterias espirales. Esta es una venita. La arteria lleva y la vena trae. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese proceso vamos a tener una transformación de la arteria espiral. Una arteria dilatada, ¿sí?, complaciente, de menor resistencia. ¿Ok? Como resultado de la elevación del débito cardíaco materno, se produce un gran aumento del flujo uterino a través del embarazo, entre 50 ml en el primer trimestre a 500 ml en el tercer trimestre. Entonces ya tenemos acá un flujo que va a ir de la mamá hacia el lecho placentario. ¿Ok? Ambas circulaciones son circuitos de alto flujo y baja resistencia, características que hacen que sus vasos posean ondas de velocidad flujo Doppler reconocibles y específicas. Estamos hablando de la uterina. El flujo uterino total es compartido entre la placenta y el miometrio. La velocidad de flujo sanguíneo uterino aumenta progresivamente durante la gestación y es el resultado de un aumento del área del lecho vascular uterino. Bien, entonces, eso es lo que normalmente tiene que pasar a nivel de las arterias espirales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, la última diapositiva, por favor. Para el Doppler, para usar el Doppler en una arteria uterina, necesita 50, ¿no? Sí. Ahora, con esto, en el tercer trimestre sería más PRF. No menos. Más bien va a ser menos. Habíamos dicho, ¿verdad? Todos los índices al inicio del embarazo son altos y a medida que vaya pasando la gestación se van a ir bajando, ¿eh? Pero como norma, que vamos a verlo en la técnica, como norma sí o sí es el 30 y 50 de PRF para el estudio de las uterinas. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Esto es básico. Si ustedes se dan cuenta, habíamos dado como norma realizar el estudio de las arterias uterinas en el primer trimestre. Pero ahora estamos viendo por qué. Este es el por qué, ¿no? Porque estamos viendo que desde la anidación, ¿sí?, ya hay una transformación, ya hay un cambio hemodinámico, ¿sí?, que lo vamos a notar precisamente en las arterias uterinas. ¿Ok? Estamos diciendo por qué hacemos la valoración de las uterinas y no precisamente de las espirales. Porque hasta ahorita no hemos dicho que las uterinas cambian de arquitectura, ¿no?
Estamos diciendo que las que cambian son las espirales. Precisamente por eso habíamos dicho. Si yo valoro un vaso, también voy a valorar lo que está ocurriendo delante de ese vaso, no detrás. ¿Quién estaría detrás de la uterina? Las ilíacas, la aorta, el corazón. No estoy valorando eso. Estoy valorando lo que está por delante, que son las arcuatas, las rectas y las espirales. ¿Ok? ¿Queda claro? Pregunta de examen, ¿eh? ¿Quieren ir al receso o todavía? Todavía. No estamos bien. 1:45, ¿no? Estamos en la 13. Es que yo veo las caras, doctora, y yo veo que les hace falta un combustible. ¿Frío? Pero si les dije al principio, me dijeron que estaba bien. Pero ya después ¿Ya se enfriaron? ¿Ya se enfriaron ustedes? No, y la doctora también me puso que me dijo todos a revisar el papel. Es que ustedes están haciendo vasoconstricción periférica y están haciendo un fenómeno de redistribución de flujo. Bueno, entonces continuamos ahora sí con la fisiopatología. ¿Ok? Entonces, el análisis Doppler está constituido por una secuencia racional de los fenómenos hemodinámicos e histológicos. Hemos visto, primero el fenómeno histológico va a producir un fenómeno hemodinámico, ¿cierto? Que dan lugar a consecuencias clínicas características. Ahora sí, si bien sabemos qué es lo que el proceso que sufren las arterias espirales, pero no están todavía dilucidados por qué no se produce esa adecuada invasión trofoblástica. Dijimos lo anterior que era lo normal, ¿sí? Normalmente tiene que pasar eso. Pero ¿y qué pasa cuando no produce eso? Lamentablemente, hasta ahora no hay una explicación lógica. Sí, se han propuesto procesos genéticos, bioquímicos, ¿no? Pero no hay algo que pueda decir, aquí está, esta es la cura para la preeclampsia. No lo hay. Entonces, no dilucidados producen una alteración en el proceso de transformación de las arterias espirales en vasos uteroplacentarios de menor resistencia. ¿Qué dice acá? Entonces, en toda paciente que no está embarazada, una arteria espiral tiene esta anatomía. Es una arteria delgada, ¿sí? Muy resistente, ¿sí? Va transformándose adecuadamente cuando está embarazada en una arteria, habíamos dicho, dilatada, que no tiene unas paredes gruesas, tiene una pared laxa, precisamente por la invasión trofoblástica. Pero cuando tenemos una preeclampsia ocurre esto. ¿Qué está pasando? Poca invasión, poca Eso. No hay una transformación completa de la arteria espiral. Hay una mala invasión trofoblástica. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos la resistencia elevada, ¿sí?, en la preeclampsia. Porque no hay una adecuada perfusión materna placentaria.
No se olviden que esta circulación está yendo ¿a dónde? A la placenta. ¿Sí? ¿Recuerdan la diapositiva, verdad? Está yendo de la mamá hacia el lecho placentario. ¿Ok? Habíamos dicho que existen las dos oleadas entre la implantación y las 10 semanas. Ese es el periodo de la primer implantación o invasión trofoblástica. Y recuerdan que habíamos dicho que esta era la etapa ideal para nosotros captar a las pacientes que no han tenido una adecuada invasión trofoblástica. Por eso hacemos nuestra ecografía Doppler en el primer trimestre. Es por esta causa. Que si bien entre esta invasión trofoblástica, que es desde la implantación hasta las 10 semanas, no es una invasión significativa, pero ya nos va a dar un vistazo de lo que va a ser esa invasión. Otra cosa, solamente en este periodo ventana es donde nosotros podemos hacer una leve corrección a esto, con el uso de la aspirina, ¿no? Entonces, que no ocurra esto, no ocurrirá esto, pero podemos tener un intermedio, ¿ok? Entonces, por eso es que hacemos la ecografía Doppler en nuestra primera ecografía morfológica entre las 11 y las 14 semanas. Ahora bien, la segunda oleada se va a dar entre la semana 14 y la semana 22. Esta es la más importante, la mayor, ¿sí? Habíamos dicho que esta solamente va a alcanzar a la decidua. Esta va a alcanzar hasta el miométrico. Entonces es la más importante. Pero lamentablemente acá ya no podemos hacer que esta, ¿sí? Si no hemos hecho nada en el primer trimestre, difícilmente vamos a poder hacer en el segundo trimestre. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es la remodelación de las arterias, ¿sí? Espirales, ¿no? Aquí tenemos en una paciente normal, ¿sí? Fíjense cómo ese intercambio se está dando hasta ser reemplazada por completo este tejido musculoesquelético en tejido fibroso, ¿sí? Entonces, ahí sí vamos a tener una buena perfusión del lecho placentario. ¿Ok? Embarazo inicial, están empezando a invadir, ¿sí? Estas células trofoblásticas a las espirales. Al final del primer trimestre tenemos una invasión a nivel de decidua. En la etapa intermedia de la gestación, esa invasión ya se está haciendo a nivel miometral. Y en el tercer trimestre, pues bueno, prácticamente toda la arquitectura de la arteria espiral ha sido reemplazada y también, por ende, el cambio morfológico de la arteria espiral en una arteria más complaciente de menor resistencia. ¿Ok? No gestante, gestante normal. Fíjense, ¿sí? Cómo cambian, ¿no? Cómo cambian las arterias espirales en relación con las pacientes de una gestación normal, ¿sí? Esta invasión de las arterias espirales afecta la resistencia del flujo sanguíneo en las arterias espirales, por tanto, en las arcuatas y uterinas principalmente. Todo yo creo que se resume en esto, en este concepto, nada más. ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿qué voy a tener? Una invasión trofoblástica, ¿sí? Me va a dar este espectro en las primeras semanas. Posteriormente, cuando esta invasión trofoblástica sigue, continúa, se va más, me va a dar este espectro, y en el tercer trimestre pleno me va a dar este espectro en el Doppler. ¿Cómo? Fisiológicamente estoy viendo yo el cambio en el estudio Doppler de las arterias uterinas. ¿Ok? Entonces, como habíamos dicho, normalmente yo voy a tener en el embarazo con una buena implantación trofoblástica una arteria espiral dilatada con tejido fibrinoide reemplazando su arquitectura, y esto es lo que voy a tener en una arteria que no ha sido adecuadamente invadida por trofoblastos. ¿Sí? Un cambio irregular, dismórfico de la espiral, ¿sí? Donde no ha sido completamente reemplazada, entonces esta sí me va a dar una preeclampsia. ¿Sí? Estos cambios se reflejarían en ondas de velocidad de flujo uterino alteradas. Entonces vamos a tener ondas de la arteria uterina alteradas. Esta situación de hipoxia, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Y dónde está el espacio intervelloso? Eso, en el lado materno de la placenta. Entonces, cuando yo estoy estudiando el Doppler de las arterias uterinas, ¿qué segmento estoy estudiando? La implantación placentaria. ¿Ok? No estoy diciendo aquí que el feto está con hipoxia. Obviamente, eso va a ser una consecuencia, ¿no? Posterior. Pero acá no estamos hablando del feto, ¿verdad? ¿Sí? No estamos hablando del feto, estamos hablando de mamá con placenta. Entonces, lo que me estudia la arteria uterina es este espacio. Por lo tanto, me va a decir que esa placenta no tuvo una adecuada implantación. Obviamente, si estoy viendo esto, no hay una buena implantación, ¿verdad? Por si acaso es lo mismo que miramos al momento de estudiar el acretismo placentario. No. El acretismo placentario es la inserción de la placenta. No. Acá estamos viendo cómo ha sido invadida, ¿sí?, la arteria espiral en el espacio intervelloso. ¿Sí? No. De hecho, el acretismo placentario no me va a dar ninguna alteración en esto. Si hubo una adecuada invasión trofoblástica, la arteria uterina va a estar normal. No me da información de acretismo, el Doppler de las arterias uterinas. ¿Ok? Entonces, esta situación de hipoxia del espacio intervelloso se traducirá potencialmente en cambios hemodinámicos e histológicos placentarios como vascularización anormal de las velocidades terciarias, áreas de isquemia, infarto y aterosis. Obviamente, ¿cuál? Acá y acá. ¿Qué está pasando con la placenta en el transcurso del embarazo? ¿Qué pasa? ¿Aumenta de tamaño o disminuye? La placenta aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, si una placenta aumenta de tamaño y el aporte sanguíneo es reducido, ¿cómo creen que va a estar esa placenta? Insuficiente, ¿verdad? Insuficiente. O sea,
Pero igual si vemos poca sangre, crece igual. Puede ser que no crezca igual. Puede ser que no crezca. No se olvide, estamos hablando de acá. ¿Qué va a pasar a nivel de la placentita? Eso. Entonces, ¿cómo podemos decir que la placenta está aumentada y no disminuida? Por el espesor, pero estamos viendo ahí la anatomía. La funcionalidad la vamos a ver con el Doppler. ¿Ok? Puede ser que tengamos una placenta de tamaño normal, pero con alteración, ¿no? Entonces ahí sí utilizamos el Doppler. ¿Ok? Si vemos una placenta más chiquita, digamos que está tan alterada, porque mira, vamos a ver una placenta más chiquita, ¿la podemos ver también más delgada? Podría ser, podría ser. ¿Se puede calificar también? No es, claro. No es requisito, no es condición Pero verla delgada. Si lo vemos, Puede ser. tenemos que pensar de que sea Claro, puede ser. Y el bebé... A ver, y yo les hago una pregunta, al revés. Vámonos al revés. En el primer trimestre, ¿valoramos la placenta? No. ¿Pero qué vamos a valorar? Ahora, si la paciente no vino en el primer trimestre, no apareció, como siempre, nos aparece ya a los estudios morfológicos y vemos una placenta delgadita, solo nos sugiere. Eso sí, de que claro. el inicio estuvo con las arterias uterinas. Probablemente, doctora, probablemente. Eso no podemos decir con el Doppler. No podemos decir, sí, fue de probablemente ahí está. Ahora, más nos llevará a sospechar si tiene antecedentes de preeclampsia, ¿no? Entonces, ahí sí. Ahora, si vemos esa placenta chiquitita, delgadita, con áreas de calcificación, ¿eso le va a afectar a que ese bebé tenga un crecimiento restringido? Claro que sí. Que sea un bebé que la mamá dice, digamos, yo tengo por fecha la última regla, póngale 25 semanas. Pero yo lo mido al bebé, al chiquito, lo mido, ese tiene 18. Yo le digo, señora, no concuerda, le vuelvo a hacer de aquí a un mes, y ese bebé crece muy poquito. Es por el mismo hecho de que no le está llegando la suficiente sangre que debería llegar. Claro. Ahora, Claro que sí, claro. Pero, vamos a hablar más adelante, ¿sí?, de un tema que es estrictamente restricción de crecimiento. ¿Ok? Cuando terminemos de estudiar todos los vasos, ahí vamos a entrar a restricción. ¿Sí? Obviamente que todo está relacionado. No puede haber una preeclampsia y estar el bebé 37, 38 semanas con un peso arriba de los 2.500. No va a haber. Eso es imposible, ¿no? Entonces, sí lo vamos a ver como consecuencias de que va pasando de ahí en adelante. Y vamos a ver también qué otros vasos se van a alterar, ¿no?, a medida que vayamos bien. ¿Ok? Bien. Yo creo que queda claro cuando hablamos de la evolución o de la invasión, ¿sí?, que vamos a tener a nivel de las arterias espirales. Nuevamente, ¿sí?, un vaso dilatado donde sí hubo una adecuada invasión trofoblástica y un vaso que no tuvo una invasión trofoblástica, por lo tanto vamos a tener un vaso de alta resistencia. Vaso de baja resistencia, porque estoy viendo una diástole amplia. Vaso de alta resistencia, porque estoy teniendo una diástole baja. Mientras más alta sea la resistencia, menos sangre está llegando. Mientras más alto sea el flujo de fin de diástole, menor resistencia. Mientras más bajo el volumen de fin de diástole, mayor resistencia, ¿no? Ok. Bien.
Hasta acá sería la forma de la alteración de la arteria uterina, ¿sí? Como son los trastornos fisiopatológicos que va a tener la arteria espiral, en consecuencia que vamos a tener esa alteración en el Doppler de las arterias uterinas. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver la técnica. ¿Sí? La arteria uterina. Habíamos dicho que hay dos formas de explorar. Una que va a ser por vía pélvica, otra por vía transvaginal. Y vamos a tener una técnica para el primer trimestre y otra técnica para el segundo y tercer trimestre. ¿Ok? Nos vamos a ir a eso entonces. Las ondas de velocidad de flujo se obtienen en los cuadrantes inferiores de las inferiores laterales del útero, angulando el transductor hacia cada lado del útero a nivel del cuello. Entonces, lo que habíamos dicho en el primer trimestre, por vía transabdominal. Vamos a hacer un cortecito sagital del útero, donde vamos a identificar el canal cervical. Habíamos dicho que para la vía abdominal la condición, la vejiguita tiene que estar vacía. Vamos a aplicar el Doppler color y luego vamos a mover el transductor lateralmente. ¿Hasta dónde? Hasta el plexo vascular paracervical. Con el Doppler color nos va a ayudar a identificar la arteria uterina, que va a tener un trayecto ascendente. Quiere decir que se va a pintar de color rojo, siempre rojo, ¿sí? Y es ascendente. La arteria uterina no siempre es recta, más bien va a ser tortuosa. Inclusive a veces hace una olita y se sube, una ondita y se sube, ¿ok? Pero siempre va a ser ascendente. La medición se realiza en este punto siempre antes que se divida en arcuata. No se olviden que la arteria uterina posteriormente se va a dividir en arcuata. Entonces siempre hacemos antes que se divida. Y hacemos el mismo procedimiento para ver el lado contralateral. Entonces acá, esta línea blanca que era canal vaginal. Aquí, OSI, aquí canal cervical y acá OC. Entonces, esa es la imagen que yo tengo que ver. ¿Sí? Tengo que diferenciar todo el canal cervical. Me concentro acá, en el orificio cervical interno. ¿Por qué? ¿A qué nivel se va a introducir la arteria uterina? Precisamente a este nivel, ¿verdad? Se va a dividir y se va a empezar a formar las arcuatas, ¿sí? A nivel del istmo. Entonces, por eso que nos concentramos en el OSI. No se olviden, zoom, siempre zoom. No es lo mismo mirar acá que mirar acá, ¿sí? Hacemos el zoom, aplicamos el color, vamos a trasladar el transductor hasta el plexo venoso paracervical y ahí tenemos la arteria uterina. Habíamos dicho, no va a ser un vaso recto, va a ser un vasito tortuoso. Antes, ¿cuánto está el PRF? ¿De cuánto a cuánto dijimos? 10. Entonces estamos siguiendo la técnica. ¿Ok? Tenemos un PRF adecuado, movemos el transductor, ubicamos el vaso. ¿Qué tengo acá? Eso, estoy teniendo un artefacto de aliasing. Voy a eliminar el aliasing subiendo la escala. Ahí está, ¿ven? ¿Cuánto está ahora? 60. ¿Qué habíamos dicho del PRF de la uterina? 30 a 50, ¿verdad? Pero eso es solamente para encontrarla.
¿Ok? De ahí yo puedo subir, como está acá, hasta 60. ¿Por qué? Porque todo vaso que yo demuestre tiene que ser de un solo color, rojo. No puedes tener todavía aliasing. ¿Ok? Por eso es que lo estamos subiendo hasta 60 para que pierda el aliasing. ¿Ok? Esta es la otra contralateral, esta es una arteria y esta es la otra contralateral. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿hizo falta subir más el PRF? No. Vamos a ver también que una de las variaciones es precisamente eso. En el lado donde se inserta la placenta, siempre el flujo va a ser menor en relación con el lado no placentario. Por eso es que varían, nunca van a ser igualitas las dos uterinas. ¿Ok? Entonces tenemos las dos uterinas, ahí coloco el volumen de muestra, ¿sí? Ajusto la angulación, ¿sí? Y tengo el espectro de las uterinas. ¿Ok? En este caso es la arteria uterina derecha. Habíamos dicho que vamos a medir esto, este es cualitativo y este es cuantitativo. Entonces aquí sí medimos velocidades, ¿no? Aquí, arteria uterina derecha, BSM, ¿qué era? Volumen sistólico máximo, 57.64 centímetros, acá. 57 estaría debajito del 60, ¿verdad? Ese es su pico sistólico máximo. BDF, eso, volumen diastólico final o volumen de fin de diástole. El orden de los factores, eso, 19.9. Entonces nos concentramos en este puntito, ¿no? Donde está la flechita, la punta de flecha, ahí, 19. ¿Okay? Esos son los valores que tengo. Relación sístole-diástole, 2.89. Habíamos dicho que se dividen esos dos. Relación diástole-sístole es lo mismo, pero al revés, 0.35. El índice de resistencia, ¿de dónde salía? Sístole menos diástole entre sístole. A ver, calculadora. Va, calculadora. Ahí el teléfono. Hagamos ese ejercicio, a ver si nos sale igual o no. A ver, 57.64 entre 19, perdón, menos 19.95 entre 57.64. 0, ahí está. ¿Sí? Bien. ¿De dónde dijimos que salía el índice de pulsatilidad? Sobre velocidad media. ¿No? Entonces, ahí para la velocidad media sumamos estos dos y dividimos entre 2. ¿Ya? Pero va a ser más largo. IP 1.31. Entonces, ese 1.31 es nuestro índice de pulsatilidad. ¿Ok? Bien. Nuevamente acá, esta es la arteria uterina derecha y esta es la izquierda. ¿Cuál tiene mayor resistencia? La izquierda, ¿verdad? Su volumen de fin de diástole es 12.1, menor que la derecha, 19.9. ¿Quedamos? Bien. Esta está más resistente que la otra. Entonces, por lo tanto, conclusión, ¿qué digo? La placenta está más al lado derecho que al lado izquierdo. Ahora, ¿qué hago con estos dos datos? Los voy a meter a la calculadora, tal cual como vimos en el primer trimestre, ¿no? Hacemos la edad gestacional, colocamos la semana, los días,
el índice de pulsatilidad de la arteria uterina derecha y luego el índice de pulsatilidad de la arteria uterina izquierda. No se olviden, sacamos un índice. ¿Qué es el sinónimo de índice? División, un promedio. O sea, agarramos 1,31 y 2,35, sumamos y lo dividimos en 2. Ese es nuestro índice, o sea, una media. ¿Sí? No se olviden. No hacemos por separado. Ninguna calculadora les acepta por separado. Siempre se saca de las dos. Una media. ¿Ok? Bien. Por vía transvaginal. Dígame, doctora. Ya, lo colocamos en la calculadora de Barcelona. Ahí nos va a dar un resultado en percentil y el valor. Y el valor. Si nos sale, ¿cómo vamos a saber que está alterado? Cuando sea muy alto o cuando sea muy bajo. No, ahí en la calculadora no se olvide que nuestra variante, si aquí tenemos los datos, sí, nuestra variante es la edad gestacional, ¿no? Y ahí nos va a dar automáticamente el resultado. Nos va a decir percentil 50. Percentil 50 estamos dice bien. percentil, para que esté alterado sería un percentil arriba del 95. o menor del 5. No, porque si está menor quiere decir que hay menos resistencia. No hay problema de eso, ¿no? O sea, Si está, lo que nos tiene que llamar la atención es la mayor resistencia, ¿no? Si está más dilatado, mejor, va a haber mayor perfusión, ¿sí? Mientras más alta sea la resistencia, no se olviden que va a haber menor perfusión. Pero en el informe, porque nosotros, por ejemplo, si lo vemos y puede decir, lo veo que esto está la resistencia que influye, pero tengo que hacer sí o sí en la calculadora y colocar el informe sí. Percentil tan. Claro, es más exacto su informe, ¿no? Claro. Nuevamente, primer trimestre, pero ahora por vía transvaginal. Entonces el transductor movilizar el transductor hasta el plexo vascular paracervical, acompañado del colon, ¿sí? Luego vamos a tener que hacer los mismos pasitos, ¿no? Abrimos la ventanita, lo llevamos hasta el lado derecho, vemos el vasito que está ascendente y modificamos el PRF y luego aplicamos el espectral. ¿Ok? Por la vía cervicovaginal, que va a ir de arriba para abajo. O las arcuatas, ¿no? Eso quiere decir que estamos ya muy arriba y ya se bifurcó la uterina. ¿Ok? Entonces tener cuidado con eso. La velocidad de más de 50 centímetros por segundo son arterias uterinas sí o sí. Nuestro cervix, muy distinto al cervix que vemos por vía abdominal, ¿no? Acá se ve mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor, mucho más fácil, ¿sí? Luego vamos y vamos a ver un vasito de trayecto ascendente. Y ahí sacamos nuestra muestra, ¿no? Por ejemplo, este es otro ecógrafo, ¿no? Aquí está, PS, pico sistólico, ED, fin de diástole, relación sístole-diástole, índice de pulsatilidad, índice de resistencia, aquí velocidad media, ¿sí? Aquí está el tiempo máximo y la frecuencia cardíaca. Entonces, sacando la frecuencia nos está dando, tengo 55 latidos por minuto. Esta mamá estaría bradicárdica, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual, hacemos mismo procedimiento, ¿no? Agarramos nuestro IP y lo llevamos a la calculadora junto con el del lado contralateral. Bien. ¿Cómo vamos a evaluar la arteria uterina en el segundo y tercer trimestre? Por vía transabdominal. Vamos a colocar el transductor en el cuadrante inferior lateral del abdomen. Abajo. ¿Sí?
¿sí? Abajo, siempre el transductor en un corte longitudinal. Vamos a aplicar el color, ¿sí? Vamos a identificar el cruce de los vasos ilíacos externos con la uterina. ¿Ok? El volumen de muestra, esas dos rayitas que tenemos, lo vamos a colocar a 1 centímetro por encima de este cruce. Tener cuidado con la ramificación. Tomar en cuenta si se ramificaría la arteria uterina. Vamos a hacer esto. Dijimos que acá, ¿quiénes van a estar? Estos son los ilíacos externos, ¿sí? Arteria y vena ilíacos, ¿sí? Aquí vamos a tener a nuestra arteria que está cruzando. Nuestra toma de muestra la vamos a hacer a 1 centímetro sobre el cruce. ¿Ok? 1 centímetro sobre el cruce. Pero, si esta arteria uterina se divide antes del cruce, entonces tomamos antes que se divida, ¿sí? Este va a ser nuestro lugar de toma de muestra. ¿Ok? La excepción a la regla es la bifurcación. Si se bifurca, pues bueno, hacemos antes que se divida. Repetimos el mismo proceso para el lado opuesto y siempre tener en cuenta esto, la dextrorotación del útero. Por eso es que nos cuesta un poco más el lado derecho. ¿Por qué? Porque el útero hace esto. Entonces la ilíaca derecha va a estar más profunda y la ilíaca izquierda va a estar más superficial. ¿Ok? Siempre tener en cuenta eso. Nuestro transductor, cuadrante lateral inferior, corte longitudinal, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ir a ubicar es el cruce que vamos a tener de las ilíacas externas con la uterina, ¿sí? A ese nivel, y así lo vamos a ver en nuestro ecógrafo. ¿Ok? Este sería el cruce, 1 centímetro por encima es acá, ¿sí? Si estaría dividiéndose, hemos dicho que lo tomamos antes de la bifurcación, igual hacemos el mismo trazo. Y por la vía transvaginal, que también podemos hacerlo en el segundo y tercer trimestre, la posición de litotomía, colocar el transductor en el fondo del saco lateral a la altura del orificio cervical interno. Y ahí también vamos a ver solamente la uterina, ya no vamos a ver el cruce. Esa es la diferencia por vía transabdominal que por vía transvaginal. Directamente vamos a ver el vasito como lo vemos en el primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre, ¿cuál recomienda? Siempre se recomienda la que mayor experiencia tenga uno. ¿Sí? Esa es la recomendación. Donde más capacitado esté uno, esa se realiza, ¿no? Si uno, al principio, claro, vamos a hacer por vía abdominal, ¿sí? Pero si a uno le gusta hacer por la vía transvaginal y a la vez valora cervix, ¿no? Que a la misma vez se pueden hacer los dos, ¿sí? Entonces lo hacemos por vía transvaginal. No hay ninguna alteración en ninguno de los dos, ¿sí? Siempre se recomienda realizar el estudio en la técnica que más experiencia tenga uno. Pero después alteración en el valor no hay. Bien, ahora, ¿qué son los requisitos según ISUOC
que tenemos que tener en cuenta para la valoración de las arterias uterinas. Velocidad de barrido con 4 a 6 ondas, no más de 10. Entonces, siempre 1, 2, 3, 4. No más de 10. ¿Ok? Utilizar PRF, que las alteraciones uterinas, útero didelfo, útero bicorne, ¿sí? Los datos no son fiables. ¿Ok? Lo mismo, entonces tenemos que ver siempre el cruce de la arteria ilíaca externa con la arteria uterina, ¿sí? Y medir la velocidad 1 centímetro sobre el cruce, ¿no? Aquí este dibujito está muy bonito, ¿sí? Arteria ilíaca, vena ilíaca y aquí la arteria uterina. No siempre lo van a encontrar así, ¿sí? Puede tener un trayecto tortuoso, generalmente es tortuoso, ¿ok? Fíjense cómo, ¿quién tiene mayor velocidad? ¿Esta arteria ilíaca o esta arteria? Esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está haciendo alias. Como hay una arteria uterina, también hay una vena uterina, ¿sí? ¿Cuál dijimos que era la diferencia? La pulsatilidad, el código. ¿Qué color va a estar la vena? Azul. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, no se olviden. Ahora, hay otras venitas igual que pueden tener un trayecto ascendente. Por ejemplo, esta es una vena, pero está de menor velocidad. Entonces, siempre que entremos con un PRF entre 30 y 50, la arteria uterina va a estar con alias. ¿Ok? Esa va a ser nuestra ayuda también para identificarla. Ahí, miren. ¿Sí? Ese es el cruce, ¿no? De ahí, 1 centímetro por encima, acá. Estamos entrando con 35. Siempre que entremos con 30, vamos a tener un aliasing en la arteria. Ahí se ve perfectamente el cruce. Cuando estemos haciendo la práctica, vamos a ver que hay alguna variación que vamos a hacer para encontrarla mejor. Por ejemplo, vamos a angular el transductor para mejorar el ángulo de incidencia. Habíamos dicho que al inicio nuestro transductor va a estar ahí. Ahí vamos a encontrar el cruce. Pero la arteria, mire por ejemplo acá. Habíamos dicho que tiene que estar con un ángulo de insonación lo más próximo a 0 o menos de 30. Y a veces la arteria se pone así, casi horizontal. Entonces ahí estaríamos con 90 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a angular un poco el transductor. ¿Sí? Vamos a hacer un movimiento superior para irnos así, más hacia el polo cefálico de la arteria. Entonces, en la pantalla se va a acomodar así, ¿no? Y ahí vamos a tener un ángulo lo más próximo a 0. ¿Ok? Eso es lo que se refiere cuando dice angular un poco para mejorar el ángulo de incidencia. ¿Ok? Obviamente, lo tenemos que hacer siempre mirando, ¿no? ¿Sí? No es a ciegas, siempre mirando. Se obtienen ondas espectrales colocando la ventana de registro en este lugar del vaso sanguíneo. Las ondas espectrales del sistema útero-placentario normal son unidireccionales de baja pulsatilidad y muestran frecuencias a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Sístole y diástole, ¿no? Esto es la consecuencia de la invasión trofoblástica de las arterias espirales
Las frecuencias telediastólicas aumentan hasta las 24 a 26 semanas de gestación como máximo. Es posible calcular varios índices, pero el que nosotros vamos a calcularlo ahora va a ser el índice de pulsatilidad. ¿Ok? Nuevamente hay nuestra arteria uterina y nuestro espectro normal, ¿verdad? Arteria uterina derecha, arteria uterina izquierda. ¿Cómo es el comportamiento en el primer trimestre, en el segundo trimestre y posteriormente en el tercer trimestre? Eso es lo normal. Ese es un comportamiento normal que tiene que tener un flujo de arteria uterina, ¿no? Primero, segundo y tercer trimestre. Un flujo anormal con un índice de pulsatilidad elevado, ¿sí? Nos va a dar siempre un signo que nos va a decir que esa paciente va a desencadenar preeclampsia. Problemas y dificultades. Un estudio histológico comparativo de biopsias de placentas en el tercer trimestre en las cesáreas ha demostrado que la impedancia del flujo de la arteria uterina refleja una alteración de la migración trofolática. Entonces, si hay base sustentable histológica en nuestra investigación. Sin embargo, existen varias razones para ser prudentes. La impedancia del flujo. Esto. No se olviden que la preeclampsia como tal es una patología, es un síndrome, ¿verdad? No podemos solamente con las arterias uterinas dar el 100%. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tendremos que hacer a la vez es sugerir, ¿qué cosa? Que se correlacione con clínica y con laboratorio, ¿no? Nosotros solamente estamos manejando un dato que sí es muy sensible, es muy ayuda mucho en nuestro diagnóstico, pero solamente es un dato, ¿no? Lo que habíamos dicho, la impedancia del flujo varía a lo largo de la circulación uteroplacentaria. Siempre va a tener menor resistencia los vasos arcuatos del lado placentario y un valor más alto donde no está la placenta, en el lado no placentario, ¿sí? Entonces, ¿dónde está aquí la placenta? Acá, ¿verdad? Entonces, esta va a ser menor y donde no está la placenta va a ser mayor, ¿ok? Puede ser un poco complicado a veces la reproducción de la onda Doppler, ¿no? Pero si nos apegamos a la técnica, lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer muy fácil, ¿sí? En la última fase del embarazo, entre las 37 y 40 semanas, la posición materna también puede alterar los patrones del flujo, con una resistencia en la arteria umbilical superior en bipedestación que en decúbito. Además, las variaciones en la actividad uterina, ¿sí? Equivale a decir que no tenemos que tener contracción uterina cuando estamos haciendo el examen. La frecuencia cardíaca materna tiene que estar en valores normales y el ejercicio, ¿sí? También tiene que evitarse antes que hagamos el Doppler. La exploración debería realizarse con la mamá en reposo, solo durante un periodo de inactividad uterina, ¿sí? El efecto de ejercicio es más importante en los embarazos complicados, pero no existen datos que evalúen el efecto del ejercicio para mejorar la sensibilidad o especificidad Doppler en la predicción del pronóstico fetal. El momento del día o la ingesta reciente de la madre no parecen afectar el flujo de la arteria uterina. La mayoría de los fármacos antihipertensivos parecen no tener efectos sobre el flujo sanguíneo materno-fetal. De todas formas, el nifedipino es en la actualidad, ¿sí?, la mejor droga para
obtener una baja resistencia, ¿verdad? Es el mejor antihipertensivo, el nifedipino, ¿sí? El efecto del tabaco sobre el flujo sanguíneo ha sido controvertido, con investigaciones que registran ausencia de efectos y otros que demuestran efectos cuando se fuma un cigarrillo. Entonces está entre sí, no, pero mejor siempre decir a la mamá que no fume por lo menos 1 hora antes del estudio, ¿sí? El uso rutinario del Doppler de la arteria uterina para cribar o para buscar, si ustedes quieren, una población de bajo riesgo, la posibilidad de un posterior desarrollo de preeclampsia y de la restricción de crecimiento, tiene un bajo valor predictivo positivo. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Siempre a mamás de alto riesgo obstétrico. Sin embargo, en poblaciones de alto riesgo, la presencia de una muesca diastólica más allá de las 24 semanas de gestación nos indica que tenemos que vigilar a la mamá y al feto más intensamente para permitir la identificación precoz de la restricción de crecimiento o si tenemos alguna preeclampsia. ¿Puede dibujar esa muesca, por favor? Esa muesquita es esta, mi doctora. Esa muesquita. Protodiastólica. Es como en el electrocardiograma, ¿verdad? Proto, meso, tele, ¿verdad? Antes de la diástole, ¿no? Entonces, protodiastólica. Esa es la muesquita. ¿Ok? Que en el tercer trimestre no lo tenemos, ¿verdad? Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Sístole y diástole. No hay la muesquita, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si tenemos una enfermedad materna coexistente, obviamente que sí vamos a tener alteraciones, sobre todo en alteraciones renales, en mamás que tienen hipertensión, ¿sí? Vamos a tener alteración de las arterias uterinas, ¿no? El Doppler de las arterias uterinas parece ser de utilidad significativamente superior cuando hay enfermedad materna preexistente. En la enfermedad renal crónica, por ejemplo, una onda arterial anómala predice una preeclampsia o una restricción con alto grado de precisión. Entonces, siempre hay que preguntar antecedentes maternos. ¿Sí? Siempre. Solo el 8% de las pacientes con hallazgos negativos en el Doppler en un estudio desarrolló complicaciones en el embarazo. Entonces, ¿cuánto de sensibilidad tendría el Doppler? Basado en esto. A ver. Eso, 92%. Alto, ¿no? Dice, 8% de pacientes que el Doppler salió normal desarrolló complicaciones en el embarazo. Entonces tenemos una sensibilidad del 92%. Por el contrario, aunque el índice de resistencia está aumentado en las arterias uterinas de las diabéticas con vasculopatía morfológica, no existe relación con el control diabético a corto o largo plazo y no es un buen factor predictivo de la morbilidad fetal relacionado con la diabetes. Solo en la diabetes sí. Si bien sabemos, ¿no?, que hay una vasculopatía, ¿verdad? Pero el Doppler no nos va a acompañar, ¿sí? Ahí no es un buen signo. En las pacientes con hipertensión esencial preexistente, el Doppler de la arteria uterina parece ser útil en la definición de los grupos de pacientes que tienen riesgo de desarrollar complicaciones. Si la presión arterial sistólica de la mamá, la sistólica, es superior a 140, entonces los índices de resistencia en ambas arterias uterinas estarán aumentados. Por eso habíamos dicho, sí o sí tiene que ir acompañado hallazgos clínicos, hallazgos laboratoriales y ecografía, ¿no? ¿Sí?
Si la presión arterial sistólica es inferior a 140, pueden identificarse tres grupos diferentes. Puede haber una alteración bilateral de las arterias uterinas, puede haberse una alteración unilateral o puede ser el flujo completamente normal. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. El pronóstico parece estar relacionado con el grado de anomalía del flujo de la arteria uterina. La onda de velocidad de flujo de la arteria uterina tiene dos aplicaciones clínicas: para el pesquisaje de la hipertensión durante la gestación y como método de clasificación y manejo de la hipertensión. La incidencia de las ondas patológicas en la población en general no supera el 1%, por lo que su aplicación como pesquisaje debe quedar limitada a la población de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? De 100 mamás, si a todas las hacemos Doppler, 1% va a salir patológico. Pero si hacemos a mamás de alto riesgo obstétrico, ahí sí vamos a tener un 90%. ¿Sí? Entonces, esta es una onda normal que vamos a tener en el primer trimestre. Pero si esta onda está presente en el segundo y tercer trimestre, quiere decir que no hubo una adecuada invasión trofoblástica. Por lo tanto, estamos frente a una isquemia del lecho placentario. Arteria uterina igual lecho placentario. Arteria uterina patológica, lecho placentario isquémico. Arteria uterina normal, lecho placentario normal. ¿Quedamos? Mala respuesta entonces a la placentación. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Acá, esa muesca que dijimos, que antes se la tomaba, antes que aparezcan las calculadoras y los percentiles, ¿sí? Estamos hablando de la década del 90, se la tomaba muy en cuenta esta muesquita, que se llama Notch. ¿Sí? Paciente que tenía Notch ya se la consideraba como preeclampsia. Todas las pacientes, en el segundo y tercero, ¿no? En el primero estaba normal, pero si encontrábamos el Notch en el segundo y tercer trimestre, automáticamente se la clasificaba como preeclampsia. Hasta que salieron las calculadoras. Y ahí sí, ahora se toma el índice de pulsatilidad, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos el Notch, pero nos vamos a la calculadora, que podría estar con un percentil 90-89. Entonces está nomás dentro de lo normal, ¿verdad? Con su Notch ahí, ¿ok? ¿Este o este tiene más resistencia? Este o este tiene más resistencia. Este, ¿verdad? Porque ya está con la diástole negativa. ¿Ok? Entonces, gestación normal, gestación patológica. Lo que estamos viendo es esto, ¿no? El lecho placentario. ¿Ok? Lecho placentario. Acá, una onda de alta resistencia. Esto es lo que yo les decía. Fíjense, esta angulación está más de 30 grados, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que hacer es corregir primero la angulación, que este vasito esté más parado, volverlo a medir, volver a calcular el ángulo y después recién hacer el trazo. Normal, anormal. ¿Sí?
Si no tuvieran la calculadora, ahí están los percentiles, percentil 5, percentil 50, percentil 95. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Esto, si sobrepasa el percentil 95 de acuerdo a la edad gestacional, entonces tenemos un factor positivo de preeclampsia. ¿Ok? Entonces, lo único que vimos ahora fue este sectorcito. ¿Ok? ¿Sí? Obviamente que va a influir completamente en toda la circulación, ¿no? En toda la circulación, tanto fetal como materna, sí, este sector, sí, ¿no? ¿Ok? No se olviden, preeclampsia normal, preeclampsia normal, preeclampsia normal. La calculadora que tenemos, ¿sí? Doppler, después de Doppler buscamos arterias uterinas, aplicamos las arterias uterinas, edad gestacional en semanas, en días, colocamos el índice de pulsatilidad de la arteria uterina derecha, el índice de pulsatilidad de la uterina izquierda y calculamos. ¿Qué dice acá? Promedio, ¿verdad? No está sacando por separado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, me acuerdo que hubo una pregunta de un alumno. Decía su colega,